Los menores en conflicto con la ley podrían utilizar el dispositivo de control telemático, según indicaron autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, que está evaluando reformas a los reglamentos de control telemático. Muy importante decir que hemos tenido acercamientos con el Ministerio de Gobernación para que este servicio sea gratuito para los adolescentes, pues normalmente tiene un costo, pero la mayoría de nuestra población, si no es que toda, es de escasos recursos y no pudieran pagar este servicio. De tal forma que esto es uno de los beneficios también que se pudieran dar a los adolescentes perfilados que pudieran beneficiarse. Tenemos que revisar los reglamentos finales y también la anuencia del Ministerio Público, quien lo está impulsando. Hay que subrayar esto, que el Ministerio Público nos está apoyando mucho en esto, y luego revisar junto con los jueces la perfilación de los adolescentes que pudieran beneficiarse. Además, explicaron que la perfilación se tendría que tener bajo la coordinación de autoridades de seguridad que están impulsando este tipo de cambios en la normativa de los reglamentos y de esta manera beneficiar a menores en conflicto con la ley. Bueno, vamos a iniciar entonces con este análisis. La propuesta que se hace para el uso del control telemático. Este es un monitoreo electrónico que se hace por medio de brazalete para de esta forma que sea una medida alternativa a la privación de libertad. ¿Cómo se busca implementar con los adolescentes en conflicto con la ley penal? Que este es el término que se utiliza. Pero para iniciar con esta propuesta, Fernando, yo quisiera que hiciéramos un análisis sobre el funcionamiento que ha tenido este sistema con los adultos, por ejemplo, que es la mayoría y que es uno de los puntos que ya se ha empezado a realizar. ¿Realmente ha sido efectivo y ha tenido el resultado esperado? Esto para hacer la comparativa, entonces, si podría funcionar con los menores de edad. Bueno, hasta el día de hoy, amigo y amiga televidente, y Sandy, te comento que la información que se tiene de este control telemático es que no ha tenido tanto un buen recibimiento por la población en general que puede ser beneficiada con la colocación de este aparato tan tecnológico. Porque uno de los esquemas más complicados es que es justamente la persona que se va a beneficiar de tener este aparato el que debe sufragar el gasto del mismo, y se paga por adelantado. Es decir, si te lo van a poner a partir de mañana, tú hoy tienes que hacer efectivo el pago del mes que viene, y así te vas pues con ese beneficio. Obviamente esto te evita o te da el beneficio de tenerlo en vez de irte obviamente a una prisión preventiva. Entonces sustituye la prisión preventiva y por supuesto es un esquema de, podríamos llamarle, libertad controlada. El Ministerio de Gobernación, que al final pues es el ente encargado de manejar todo el esquema tecnológico de estos aparatos, pues tiene ese trabajo interinstitucional con el organismo judicial, y es el juez el que determina realmente quién puede tener el beneficio del aparato que está equipado con GPS de última tecnología, y esa ubicación de posicionamiento permite de alguna manera tener un control muy, muy acucioso sobre la ubicación de la persona que obviamente lo porta. Además de tener el GPS, también utiliza una tecnología de triangulación de señales de telefonía celular. Entonces falla uno, está el otro, que inmediatamente te dicen dónde se encuentra ubicado el aparato. Y por supuesto la persona a quien se le coloca no se lo puede quitar para nada. Es decir, con ese aparato te bañas, esa prueba de agua. Si vas a salir a caminar, a hacer ejercicio, pues te tienes que adaptar a que vas a portarlo normalmente aquí en el tobillo. Es como una tobillera, y tienes dentro del esquema de la normalidad, pues tu vida no dentro de la prisión, sino que pues en función de cómo es ese proceso penal en el que estás involucrado o involucrada, pues es el beneficio que te brindará el juez dentro de su resolución para que puedas tener este control telemático. Ahora,
se está manejando esta propuesta de colocárselo a menores de edad. Y hay muchas dudas, como, por ejemplo, ¿quién va a sufragar el costo? Por supuesto. ¿Realmente es aplicable para todos los menores o, como en el caso de los adultos, que solo para ciertos delitos se puede entonces considerar como una medida alternativa? Creo que se ha lanzado la propuesta, pero sería interesante conocer cuáles serían esos filtros que se podrían tener y especialmente el tema económico, de quién o quién va a solventar, va a cubrir esa parte económica que se requiere, porque es un sistema que obviamente genera un costo. Claro. El costo son 50 quetzales diarios o 1.500 quetzales mensuales. Si tú no estás en la capacidad de poder afrontar ese pago, dentro de los requerimientos que le planteas al juez está que se te realice un estudio socioeconómico. El juez mandata a que se te haga ese estudio y, pues dependiendo si realmente el dictamen es favorable a tu persona, el Estado puede absorber ese costo. Pero, pues al final de cuentas, siempre está la complejidad de que está la figura del pago y que hay que afrontarlo. Entonces, cuando estás hablando de menores de edad, bueno, ¿quién lo va a afrontar? En este caso, la mayoría, si no es que el 100% de veces, va a ser el Estado el que absorba ese costo. Y estás hablando de menores en conflicto con la ley penal. Es un tema muy complejo porque, como tú bien indicabas, ¿de qué magnitud debe ser el delito en el cual se involucró el menor de edad a quien no se le puede visualizar como la comisión de un delito por su inimputabilidad? Y el artículo 20 de la Constitución es explicativo al 100% en cuanto a que el menor de edad no podrá ser visto justamente desde la perspectiva de la comisión de un delito. Entonces, sin embargo, esto no quiere decir que la realidad de nuestra Guatemala sea un hacinamiento absolutamente exagerado, un 400% de exceso de personas que están guardando prisión, pues naturalmente es lo que tiene al sistema carcelario guatemalteco colapsado. Y lo que se busca con esta propuesta es naturalmente que si hubo menores de edad involucrados en algún tipo de acciones que riñen con la ley penal, pues que puedan no ser llevados a un espacio donde naturalmente no van a ser tratados como reos. Eso yo quiero hacer hincapié en eso porque realmente la ley guatemalteca y nuestros jueces son muy prudentes y enfáticos en ese tema. Ellos resuelven cuando es menor de edad todo el esquema de reinserción, apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, pero no como la comisión de un delito. Entonces, aún así no quiere decir que haya menores que estén, pues obviamente, en resguardo del Estado, ¿verdad? No pueden andar en la calle porque están sometidos a un proceso investigativo para ver qué fue lo que aconteció con su participación en alguna acción que riña con la ley penal, pero pues mientras más menores, y nos damos cuenta con la cobertura que TN23 se realiza todos los días, 24 horas al día, cuántos menores de edad son reclutados por los grupos delictivos por lo inoperante, le voy a llamar así, lo inoperante de aplicar una sanción coercitiva contundente en contra de un menor de edad que incluso puede haber estado involucrado en asesinatos, en homicidios, en secuestros, en sicariato. Así es. Entonces, el Estado realmente tiene un problema muy severo con esto y pues en vez de tenerlos dentro de esos espacios donde se les está tratando de brindar la ayuda necesaria, pues si se puede dar el control telemático, esta es justamente la propuesta que están planteándose. Fernando, hay algunos argumentos a favor que se utilizan cuando se abre el debate de esta posibilidad. Y uno de ellos es que estas medidas son menos lesivas y podrían incluso garantizar esta continuidad, por ejemplo, a la educación y a esa reinserción que es parte de lo que se busca, la rehabilitación de estos menores para que puedan regresar a la sociedad y puedan tener esa segunda oportunidad. ¿Realmente en la práctica crees que esto es posible con el sistema que tenemos? ¿El Estado de verdad podría tener este tipo de control para supervisar que el menor de edad que sea favorable para poder recibir este tipo de medida del brazalete, por ejemplo, realmente esté en este proceso de reinserción, en este proceso de continuar con la educación, que de verdad se le pueda dar entonces
esa segunda opción, esta segunda oportunidad, como es parte de los argumentos que se utilizan a favor de este sistema? Mira, al final la función de las instituciones involucradas en esta tan ansiada reinserción de los menores en conflicto con la ley penal, pues es lo que tienen que hacer todos los días y es el mandato legal sobre el cual deben generar su trabajo desde que inician hasta que terminan labores. Si no lo están logrando, entonces ahí tenemos una falencia de eficiencia y efectividad del personal contratado, sea cual sea esta la institución. Yo te voy a poner un caso muy sencillo. Creo que viste lo que sucedió ayer con un análisis que se realizó de el ataque a una mujer en Quetzaltenango por parte de su pareja. ¿Y cuál fue la actuación de los dos agentes de la PNC que llegaron, se supone, a ayudar a la mujer que estaba siendo víctima de violencia? Realmente un protocolo que te deja mucho que desear en función de lo que debió haber hecho un oficial de la PNC en ese momento, que era neutralizar inmediatamente a esta persona que estaba con la violencia a flor de piel. ¿Qué sucede cuando estamos hablando de menores de edad que deben ser investigados o que deben tener seguimiento, y ya sea agentes de la PNC o funcionarios o empleados de la Procuraduría General de la Nación? ¿Realmente están cumpliendo a cabalidad con lo que su contrato de trabajo les obliga, cuando sabemos que un joven, que un patojo, un adolescente en rebeldía, lo que menos quiere es estar cumpliendo con lo que una norma jurídica establece? Entonces, he de decirte, creo que la tasa de cumplimiento va en función de cuál es la intensidad de ese empleado público para cumplir con su obligación, porque el patojo, el adolescente, lo primero que va a hacer es patitas, ¿para qué las quiero? Y salir corriendo para no estar bajo esa vigilancia, esa ala vigilante del Estado que realmente a ningún adolescente le gusta. Así es, definitivamente. Así que, bueno, veremos al final cómo se va marcando y cómo se va formulando este proyecto para el uso del control telemático para menores de edad. Será interesante conocer al final a profundidad y cómo se logra desarrollar también, para verificar entonces si es viable, no es viable, y qué resultados puede tener también para los fines que ya hemos explicado. Con esto marcamos una pausa, volvemos enseguida con nuestro segundo tema.